Hola a todos, yo soy María Guadalupe Lozano Pérez y a continuación les voy a presentar la evidencia aprendizaje 1.1 cuadro comparativo sobre los conceptos de ética moral de la persona como sujeto. Muy bien, voy a explicar este cuadro comparativo, voy a explicar algunas definiciones, algunas semejanzas y algunas diferencias de estos conceptos. Muy bien, voy a empezar definiendo lo que es ética. Como ya sabemos, la ética forma parte de la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado con el comportamiento humano y la moral. Existen algunas semejanzas de este concepto, que podría ser la ética semejante a la moral, ya que ambas influencian el comportamiento del ser humano, como ya había dicho antes. Otra semejanza podría ser que en comparación con la valoración moral, ambas evalúan el comportamiento del ser humano. Voy a proseguir a decir algunas diferencias de este concepto. La ética evalúa de forma filosófica al ser humano, mientras lo moral lo hace en base a costumbres y conductas que se desarrollan de acuerdo con el ambiente y las vivencias de una sociedad. Otra diferencia sería que la moral destaca los juicios externos, mientras que la ética destaca la presión del valor captado internamente. Después voy a definir lo que es moral. Moral es el conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o un grupo social que funcionan como guía para obrar. Una semejanza podría ser que en comparación con la valoración moral, ambas evalúan la conducta del ser humano en base a un conjunto de conductas y hábitos de una sociedad. Otra semejanza podría ser que la moral y la ética están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida e influyen en todas las acciones que realizamos. Una diferencia podría ser que la moral inculca a los miembros de una sociedad y puede evolucionar con el tiempo, mientras que la ética se genera en la mentalidad de cada individuo. Otra diferencia podría ser que se considera a la moral de forma práctica y a la ética de forma teórica. Muy bien, vamos a definir el tercer concepto muy importante, que es persona. Persona hace referencia a un ser con poder que posee conciencia con sí mismo o sobre sí mismo y cuenta con su propia identidad. También se define como aquel ser individual que posee caracteres como tales como conciencia, razón y voluntad. Algunas semejanzas podría ser tanto el sujeto moral como la persona tienen la capacidad de decidir en cada una de sus acciones. Otra semejanza podría ser que ambos términos, sujeto y persona, describen a un individuo capaz de realizar acciones a propia voluntad. Existen unas diferencias también en este concepto, que sería una persona puede ejecutar sus acciones sin tomar en cuenta la moral. En cambio, un sujeto moral siempre elegirá realizar buenas acciones. Otra diferencia sería, las personas al nacer no son sujetos morales. La moralidad no se adquiere conforme al desarrollo. El cuarto concepto muy importante es sujeto moral. El sujeto moral es la persona que tiene la capacidad de diferenciar entre bien y el mal de acuerdo con la moral. Algunas semejanzas podría ser el sujeto y la evaluación moral, se relaciona con las acciones realizadas de una persona. Otra semejanza sería, de igual forma que la moral, el sujeto moral busca inculcar en sus alrededores y llevar a cabo buenas acciones y saber diferenciar entre bien y el mal. Algunas diferencias podría ser, se utiliza el término sujeto moral para referirse al individuo que elige y reflexiona sobre asuntos morales o éticos. Otra diferencia sería, la moral es el conjunto de normas, mientras que el sujeto moral es quien acciona dichas normas. Por último, el último concepto sería la valoración moral, que nos habla sobre la evaluación propia de las acciones morales que nos permite atribuir un valor a una acción humana, calificándola como buena o mala, de acuerdo con un conjunto de conductas o costumbres. Algunas semejanzas de este concepto de valoración moral sería que la moral, el sujeto y la valoración moral se necesitan entre sí para tener la forma de evaluar las acciones de un individuo y parámetro de dicha evaluación. Otra semejanza podría ser que de igual forma que la ética, la valoración moral evalúa el comportamiento y acciones del ser humano, de acuerdo con las costumbres y conductas de la moral. Y por último, algunas diferencias de este concepto sería que la valoración moral depende de la moral de cada sociedad.
Y otra diferencia de este concepto sería que la valoración moral es una acción natural como respuesta a situaciones apreciadas, mientras que el sujeto moral es quien participa en dichas situaciones con una base moral. Muy bien, este sería mi video, perdón. Y la bibliografía es la del libro. Muchas gracias.